bendiciones, saludos, bienvenidos a otro programa más de Los Entendidos Resplandecerán. Hemos estado hablando del gobierno de Dios en el anterior video, que te pido que lo busques, por favor, que lo veas, porque vamos a hacer una serie de videos sobre el gobierno de Dios. En el primer video hemos hablado de los dos primeros gobiernos que Dios nos pide, cómo gobernar. Nos da dos órdenes de cómo gobernar. El primero es Génesis 1:28, que nos habla de fructificados, multiplicados, señorear y llenar la tierra y todo ese mover de Génesis 1:28 para hacer el primer gobierno de Dios, y lo hemos explicado en el anterior video. El segundo gobierno de Dios, o segunda orden que Dios nos da para gobernar, está en Génesis 2:15, donde Dios pone al hombre en el Edén y le dice que lo labrase y lo cuidase. Y ahí nos habíamos quedado porque habíamos estado hablando cómo literalmente Dios te pone en ciertos lugares, familia, te pone en tu trabajo, te pone en tu ministerio, en la iglesia donde estás, en ciertos lugares, para que tú traigas gobierno de Dios a la tierra. Estas órdenes que Dios está dando en Génesis 1:28, Génesis 2:15, son maneras que Dios nos está enseñando para traer gobierno de Dios a la tierra. Y aquí nos habla de labrar y de cuidar. Y habíamos hablado qué es labrar y qué guardar, qué es labrar y cuidar. Y que esa tierra, esa casa, ese trabajo, ese ministerio, esa iglesia, se tiene que volver tu Edén. Tú tienes que, al labrarlo y al cuidarlo, al guardarlo y protegerlo, levantar este Edén. Y que a pesar que no sea una situación terrible esa familia, sea una situación terrible ese trabajo, tú lo vuelvas un lugar del Edén, un lugar de reposo, un lugar de frutos, un lugar de bendición. Esa es la idea de labrar y guardar. Y esa es la idea de gobierno, porque ahorita no están bien las cosas. Y cuando traemos el gobierno de Dios, se ordena para que entre conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú ves Génesis 1 y 2, ves ahí cómo el Señor le levanta al hombre, crea al hombre, a la mujer a imagen y su semejanza, y les da la primera orden, Génesis 1:28. Luego los pone en el Edén a uno de ellos, a Adán. Luego saca a la mujer, pero le da una orden, labrarse y cuidarse, Génesis 2:15. Y ahí empieza el hombre, ya viene la mujer, hueso de su hueso, carne de su carne, y todo lo que sabemos que dice Génesis capítulo 2. Pero en ese momento viene un quiebre, porque aparece un personaje nuevo, el diablo, la serpiente antigua, Génesis 3. Y esta serpiente viene a engañar a Eva. Y Eva termina comiendo el fruto y le da de comer al marido. Y ambos pecan y ambos son alejados. Y en ese momento del pecado, en ese momento que se dan cuenta que están desnudos, pierden el gobierno de Dios. Mira qué interesante. El gobierno de Dios los vestía. Siempre que hay gobierno de Dios, vamos a cubrir la desnudez, vamos a cubrir las partes débiles para que estén protegidas con el Señor. Pero cuando viene la corrupción, cuando viene literalmente el engaño, porque Adán y Eva pecaron y fueron engañados por la serpiente, se quita la vestimenta y se muestra nuestra desnudez, se muestra nuestra debilidad, se muestra lo débiles que podemos ser, nuestro talón de Aquiles, para que el enemigo nos ataque. Y no empezamos a buscar con lo que sea. Ahí es donde hemos corrompido el diseño de Dios. Y ahora vemos las naciones. Las naciones están así. Si tú te das cuenta, las naciones no están bajo el gobierno de Dios. No vemos el reino de los cielos gobernando las naciones. La palabra dice que el reino de los cielos es paz, justicia, gozo. No vemos paz en las naciones. Hay naciones que están en guerra, hay naciones que están en persecución, hay naciones que están en falsedad, hay naciones que están en pobreza, que no viven nada en paz. Dice paz, justicia. Hay naciones que están en una corrupción injusta, donde los impíos gobiernan y hacen leyes impías, donde la corrupción, donde la dictadura gobierna. Y gozo, no vemos gozo en las calles, la gente pobre llora, hay pobreza en la calle, hay muerte en la calle, hay sufrimiento en la calle, porque estamos en tiempos difíciles. Entonces no vemos el gobierno del reino de los cielos aquí en la tierra, no vemos el gobierno de Dios aquí en la tierra, vemos un gobierno corrupto. Entonces, ¿qué hacemos? Si vemos Génesis 1 y 2, Dios nos mostró el diseño de gobernar, Génesis 2, 1:28, Génesis 2:15, pero no lo vemos ahora en la tierra, porque ya vemos que el enemigo se metió. Entonces ya hay un gobierno corrupto, un gobierno de tinieblas, ya hay un gobierno ilegal gobernando las naciones. Y cuando digo gobierno no me refiero a política, me refiero a todas las áreas. Vemos un gobierno que gobierna la economía. Vemos un gobierno de tinieblas que gobierna la educación. Vemos un gobierno de tinieblas que se está imponiendo en las familias. Vemos un gobierno de tinieblas que está empezando a moverse en todo lo que es el mover del arte, de la pintura, de lo que Dios había creado para glorificarlo. Ahora se vuelve desnudos y cosas terribles. Vemos las tinieblas, cómo se están moviendo en todo lo que es los medios de comunicación, las palabras, las mentiras, el engaño que se desate. Entonces no estamos viendo el reino de los cielos. Vemos un gobierno de falsedad. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo traigo el gobierno de Dios? Primero, quitando el anterior gobierno.
Tengo que hacer que el gobierno de las tinieblas caiga. Tengo que hacer que el gobierno de las tinieblas se vaya, sea quitado para que traigamos el gobierno de Dios. Y una vez que traemos el gobierno de Dios, tenemos que saber cómo va a fluir este gobierno de Dios. Tenemos la idea, Génesis 1:28, Génesis 2:15, que lo habíamos mencionado. Pero tenemos que establecer ahora. Y ahí es donde aparece una palabra que me gusta mucho, que un pastor lo tomó y es lo que estamos hablando en este tiempo. Revolución de Elías. Elías vivió lo que nosotros estamos pasando en este tiempo. Israel siendo la nación santa de Dios, siendo una nación escogida por el Señor, siendo una nación consagrada y apartada por el Señor, hubo un rey que se corrompió, el rey Acab. Hubo un rey que se casó con una no judía, con una no hebrea, y todavía con una sacerdotisa de Baal, una bruja, Jezabel. Y empezó una tiranía y un gobierno corrupto, destrozando Israel por completo, haciendo que la gente deje de adorar a Dios, haciendo que la gente ya no dé ofrendas a Dios, sino le dé a Baal, haciendo que mucha gente literalmente abandone al Señor y se den la vuelta. Y ahí es donde Dios manda a un hombre, Elías. Dios manda un hombre para crear una revolución. ¿Ya? Tú dirás, hagámosle golpe de Estado. El mundo político de Dios se mueve en base a la teocracia, no a la democracia. Dios decide quién gobierna. Y Dios va a mandar a quien gobierne. Y Dios va a mover a quien tenga que mover para que Él gobierne. En este tiempo Dios permite la democracia para que nadie gobierne toda una eternidad. Lo malo es que hay países como Bolivia, que hay gente que gobierna más de 10 años y eso ahí corrompe el diseño que Dios quería. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios va a dar una revolución, pero no una revolución política, no una revolución en las calles, no una revolución humana, sino una revolución espiritual. A veces esa revolución espiritual se va a ver reflejada en las calles, a veces esa revolución espiritual se va a ver reflejada en la gente, pero otras veces se la va a ver reflejada en un golpe espiritual donde todo lo corrupto va a caer y Dios se levanta. Amén. Así que este es un tiempo de una revolución de Elías. Elías, cuando aparece, empieza a provocar un movimiento espiritual para que todo el gobierno del rey Acab, con Jezabel, que era un gobierno corrupto, caiga. Ahora, es interesante esto, porque no viene Elías con una protesta, no viene Elías con pancartas, no viene Elías a hacer un paro cívico, no viene Elías no sé, a bloquear los caminos. Viene Elías con una palabra: dejará de llover. Y sobrenaturalmente dejó de llover. 3 años. Y todavía lo dice, hasta que yo lo diga mi palabra. Y Elías se levanta y dice, vive Jehová en cuya presencia estoy yo, que no lloverá hasta que yo lo diga con mi palabra. Mira la autoridad. Primero la posición. Elías sabía dónde estaba, en la presencia en cuya presencia estoy yo. Elías sabía dónde estaba. Y segundo, habló con autoridad en esa presencia. No volverá a llover hasta que yo lo diga. Entonces ahí vemos el tremendo nivel de autoridad que tenía. Entonces esta revolución de Elías tiene un primer paso: lo sobrenatural. No viene Elías, como te dije, a hacer pancartas, no viene Elías a hacer movimientos políticos, a hacer firmitas, ni a bloquear calles, no, viene a hacer un movimiento espiritual primeramente. Y lo primero que hace Elías es que deje de llover. Viene algo sobrenatural. Lo segundo que hace es que él vive sobrenaturalmente para poder empezar a ganar gente que lo siga. Y ahí está la viuda, que empieza a comer con ella, empieza a vivir con ella, y milagrosamente la harina y el aceite no escaseaba, sino se multiplicaba. Ahora, ellos también debían haber tenido agua. No cuenta la palabra de dónde bebían ellos dos en esa época con el hijo más de la viuda. Pero seguramente había un milagro de las aguas por ahí para que Elías también lo beba. Pero si te das cuenta, en la primera parte de la revolución de Elías es espiritual, sobrenatural. Entonces, si nosotros creemos que estos gobiernos humanos corruptos, de izquierda, de derecha, no nos importa. Estos gobiernos espirituales que están en la política, en la familia, en la educación, en los medios de comunicación, en el arte, entretenimiento, en todas las áreas de la sociedad. Si queremos que estos gobiernos caigan, lo primero que tenemos que hacer es un movimiento sobrenatural. Manifestación sobrenatural, que venga algo así como el que no llovió, que venga cosas sobrenaturales para que haya una marca de que esto no es una guerra humana, que haya una marca que esta revolución no es una guerrilla, sino que haya una marca que esto es un movimiento espiritual y que vamos a atacar primero al espíritu, porque nuestra pelea no es contra carne ni sangre. Amén. Así que en este video quiero dejarte esta partecita del inicio de lo que es la revolución y cómo empieza con algo sobrenatural. En el siguiente video vamos a hablar de los conceptos de revolución y de ahí vamos a ver qué diferencia hay entre una revolución espiritual, la de Elías, y las revoluciones que hemos visto en la historia del mundo, que no han quedado muy bien, que digamos. Algunas algo salvaron, pero
Nuestra pelea no es contra carne y sangre. Así que te espero en el siguiente video de Los Entendidos Resplandecerán para seguir entendiendo este gobierno. Pero quiero que quede claro en tu corazón esto. Lo sobrenatural es el inicio de esta revolución de Elías sobrenatural. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video de Los Entendidos Resplandecerán. Bendiciones.